Ya. Buenas noches de nuevo a todos, a los que están recién ingresando. Hoy vamos a tocar el tema de sociedad de la información, ¿sí? Les estaba explicando un poco lo que hemos avanzado a la anterior sesión, ¿no? Que tenía que ver con todo lo que acabo de mencionar hace ratos, que tenía que ver, ¿no? Con la innovación, con los modos de producción del conocimiento, un poco de paradigmas y el desarrollo de la ciencia. ¿Listo? Ahora nos toca ver el tema que es el módulo 3, la unidad 3, perdón, sociedad de la información, ¿no? Y aquí hay que hacer mucho hincapié en que, qué es sociedad o qué es información, o cómo se llega a información o cómo se llega a sociedad, ¿no? Y ahí viene la primera interrogante, que es el primer trabajo del tercer módulo que tiene que ver con un foro en el cual yo te digo, es lo mismo información y conocimiento y tú tienes que averiguar y responder, ¿no? Con un ejemplo. También te pregunto, para tarea para esta semana, ¿no? Te pregunto, es lo mismo decir sociedad de la información es igual a sociedad del conocimiento? También te pregunto y también te digo, fundamenta con un ejemplo, ¿no? Eso es en foro, ¿sí? Y luego te digo otra tarea, eso vale 5, y luego la otra tarea te pregunto, investiga cinco bases de datos, en este caso 5 buscadores, luego les voy a indicar cómo, en el cual tú pones la descripción para qué te sirve el buscador, luego el icono del buscador, porque todos los buscadores tienen un icono y todas las bases de datos también, y lo último, una pequeña descripción, ¿no? Esto también les voy a indicar en la parte final y también les voy a mostrar lo que les voy a evaluar en el ensayo, ¿sí? La anterior sesión les dije las partes del ensayo, entonces un poco vamos a profundizar eso para que hoy acabemos todo el avance de en sí, del módulo 1 y se enfoquen directamente a hacer su producto final. ¿Listo? Así que me entregan el producto final y con todas las actividades, quiere decir que ya han aprobado, ¿no? El módulo 1. Quiere decir que ya están habilitándose para pasar al módulo 2 con su respectivo docente. Yo no voy a ya estar en el módulo 2, va a estar otro docente, por si acaso, ¿no? Conmigo tenemos que asentar todas estas bases que tienen que ver con la ciencia, tecnología y sociedad, ¿no? Entonces, les voy a presentar, sí, déjenme un poco compartir mi pantalla. Mm, ¿No? Por si acaso les hago recuerdo que en cada sesión tenemos participación, ¿ya? El que quiere participar me avisa y le anoto, porque tengo una listita, ¿no? Con todos sus nombres. Somos 31 participantes y creo que 2 se han añadido la anterior semana, seríamos 33 por ahí. Tengo de todos sus nombres, entonces yo les podría registrar. Y les registro, ¿no? Del primer día de clases, del segundo, están registrados por el nivel de intervención que han hecho, ¿no? Eso para hacerles recordar, así que los que no nos han mostrado algunos ejemplos, no nos han compartido sus ideas, hoy es momento de hacerlo, ¿no? Es la tercera sesión, estamos más de la mitad, ya porque en la participación se juega 10 puntitos, ¿no? Recordar eso. Ahora les voy a compartir ¿no? las diapositivas. Déjenme un cacho buscar mis diapositivas. Acá está. Sí, aquí está. Ahí está. Entonces, hablamos de la unidad 3, sociedad de la información, ¿sí? Mm, Hablar de sociedad de la información, voy a un poco agrandar la pantalla, ¿ya? Hablar un poco de sociedades de la información, ¿no? Involucra no solamente hablar de las redes de conocimiento o de la aldea global, como algunos lo llaman, o sino de las web 1.0, 2.0, 3.0 o hasta 4.0 ya se ha contextualizado, ¿no? Involucra ver más allá, ¿no? Y ahí viene la primera interrogante que nos dice, ¿no? En la primera interrogante nos dice, ¿qué es primero, la información o el conocimiento? ¿No? Entonces, eh, para entender esto, tenemos que recordar que uno, ¿no? A la ciencia, a la tecnología y a la innovación.
recuerden esto, a la ciencia, a la tecnología y a la innovación. ¿Por qué les hago recordar esta parte? ¿No? ¿Por qué les hago recordar esta parte? Porque de acá, de la interacción de la tecnología con la ciencia y con la innovación, ¿no? De estas tres interacciones, van a ser el conocimiento, ¿ya? Y el conocimiento va a transformar, ¿ya? Transformar a la información. Sí, luego vamos a ver cómo nace esto, pero ya les anticipo, porque hemos visto la ciencia, la tecnología y la innovación la anterior vez, por esto estoy rescatando estos, ¿no? Estos antecedentes. Entonces, gracias a la interacción de estos tres, que quiere decir ciencia, tecnología, innovación, van a ser lo que es el conocimiento, ¿ya? El conocimiento. Este conocimiento va a transformar, va a usar y transformar a la información, ¿ya? Eso quiere decir que el conocimiento usa la información para transformarla y volver un conocimiento, ¿no? Y este conocimiento a su vez van a ser de la interacción de ciencia, tecnología e innovación, que a la vez la ciencia, la tecnología y la innovación dan también información, ojo con eso. Entonces, este conocimiento tiene principios, ¿sí? Esta sociedad del conocimiento tiene ciertos principios, ¿sí? La UNESCO ha dado 4 principios, ¿no? Para que se dé la sociedad de la información. Primero es libertad de expresión, ¿ya? Una persona es libre de expresarse, por si acaso, en la sociedad del conocimiento, en este caso estamos hablando del conocimiento aún. Dos, educación para todos, o sea, educación libre. Tres, diversidad, ¿no? Diversidad. Cuando hablamos de diversidad, no solo hablamos de diversidades sexuales, por si acaso, hablamos más allá, ¿sí? En el término de más allá es que en lo virtual, en lo informático, tú te creas diversas identidades a través de la diversidad, ¿no? Así va enfocado. Y el último principio que tiene que ver con el acceso a la información, ¿sí? El acceso a la información en una sociedad de conocimiento debe ser libre. Esa libertad hace que tú te puedas expresar libremente. Esa expresión libremente hace que tú puedas leer cosas que te informen, ¿no? Y esas cosas que te informen hacen una educación para todos. Y esta educación para todos no va a discriminar a ciertos tipos de usuarios. Eso quiere decir que va a haber una diversidad de usuarios para que accedan a esta sociedad del conocimiento, ¿no? Entonces, recapitulemos, tenemos el triángulo, ¿sí? Ciencia, tecnología e innovación, para ver al conocimiento. Estoy hablando solo del conocimiento ahora. Entonces, si existe esta interacción entre los tres, van a ser lo que es un conocimiento. Este conocimiento, a su vez, va a usar y transformar a la información, ¿sí? Y también la información, porque hay dos tipos, ¿no? Sociedad de información y sociedad de conocimiento. Esta sociedad de conocimiento, entonces, nace de la interacción de ciencia, tecnología e innovación. Y va a transformar la información, que también van a ser de las ciencias, de las tecnologías y de la innovación va a salir información, ahorita les voy a decir por qué, va a transformarlo y lo va a volver conocimiento, ¿no? Entonces, esta sociedad del conocimiento se va a regir en 4 principios, ¿sí? 4 principios que deben ser libertad de expresión, educación para todos, diversidad y acceso a la información, ¿no? Lo dice la UNESCO, o sea, debe tener estos 4 principios como pilares para que se dé la sociedad del conocimiento, ¿no? Pero nuestro tema es recordar que el tema que vamos a tocar no es la sociedad del conocimiento, ojo, no es la sociedad del conocimiento, es la sociedad de la información, de la información. Quiere decir que nosotros vamos a bajar un poco más abajo a ver a la información, ¿no? Entonces, vamos a ver acá, ¿sí? Déjenme mostrarles. Ya, acá, en donde dice una flecha apuntando a la ciencia, ¿no? A un costado derecho. Vamos a ir desde la realidad, ¿sí? La realidad es todo lo que vemos, percibimos, sentimos, ¿no? Esta realidad yo la he dividido en dos vertientes, podríamos decir. Una realidad objetiva que tú puedes ver, tocar, ¿no? Y una realidad subjetiva que no la puedes ver, pero sabes, presientes, sientes que está ahí, subjetiva, ¿no? Pero es real, ¿no? Ahí tenemos a los sentimientos, a las opiniones, ¿no? A las reflexiones, ahí están dentro de esas subjetividades.
Ahora, esta realidad, ¿ya? Esta realidad, a través de cierta selección del que mira la realidad del investigador, podemos decirlo, va a transformar su realidad en datos. Luego voy a profundizar en eso, en datos, ¿sí? Datos. Estos datos, vas dependiendo también al contexto, por eso pongo contexto a un costadito, dependiendo los datos a tu contexto, ¿ya? Tú vas a poder tener cierta información, cierta información. Quiere decir que si yo en mi realidad, ¿no? Objetiva en este caso, veo muchos automóviles cerca de mi zona, ¿no? Y son puro taxis blancos, ¿no? Y de repente mi zona desaparece o hay mucho robo. Entonces ya estoy rescatando datos de que se está perdiendo algo y hay a la vez muchos taxis, ¿no? Entonces, según el contexto, seleccionaré los datos y sacaré una información, ¿no? Que me diga, tales placas de automóviles están robando, ¿no? Es un ejemplo que estoy dando. De esta información que yo voy a sacar, ¿ya? Va a haber un cierto tipo de transformación. Quiero decir un cierto tipo de transformación a través de las relaciones, ¿sí? Porque no es lo mismo dar una información a un ingeniero que dar una información a un sociólogo, ¿ya? No es lo mismo, cada uno lo agarra dependiendo de la disciplina a su modo, ¿no? A lo que le han enseñado, estábamos hablando en la anterior sesión de su tradición disciplinar, a su bagaje, ¿no? Que él trae, entonces él va a agarrar esa información según a las relaciones que ha podido adquirir a lo largo de su formación, ¿no? Y lo va a transformar, ¿no? O toda la disciplina tal vez agarre toda la información, hablando más grande, no solamente el investigador, todo, y lo transforme a un conocimiento, a un tipo o a un cierto conocimiento, ¿no? En este conocimiento ya puede subir directamente a ciencia, en algunos casos para los señores interculturales van a rescatar saberes, ¿no? Pero lo he puesto ahí saberes para un poco no olvidarnos de lo ancestral, aparte de los saberes que tenemos en la vida cotidiana, ¿no? No hay que desecharlo, lo he puesto ahí como cúspide tal vez, pero la ciencia está como cúspide, ¿no? Entonces, resumiendo, de mi realidad, en este caso objetiva o subjetiva, voy a seleccionar datos. Estos datos, dependiendo del contexto, me van a dar un cierto tipo de información. Dependiendo a lo que yo quiero hacer y a las relaciones que tengo en ese contexto, voy a generar un conocimiento, ¿no? Y ese conocimiento va a ser esposado o va a ser plasmado en ciencia, ¿ya? Y esta ciencia, a su vez, ¿no? Eh, si se va a ir a la sociedad del conocimiento, va a tener ciertos principios, ¿no? Entonces, aquí ya les estoy dando una pequeña introducción entre información y conocimiento. ¿Listo? Si quieren opinar o complementar con una experiencia, me dicen nomás para que yo les anote, ¿no? Entonces pasamos, ¿no? Pasamos a lo que es nuestro tema en sí. Lo que les acabo de mencionar era una introducción, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de sociedad de la información, ¿no? Que es el máximo representante que habla de sociedad de la información, es Castel, ¿no? Él nos dice que es una nueva estructura social que ha nacido, esta sociedad de la información, estructura social, recuerden esa palabra, estructura, hay una cierta estructura, ¿no? Eh, que facilita el comercio y la organización de ciertos productos a nivel global. Quiere decir que en todo el mundo se da esta sociedad de la información con una cierta estructura social, ¿no? Un ejemplo de estructura social, como siempre nos han enseñado en los colegios o en las universidades, es, ¿no? Estamos en pobre, luego viene, si no me equivoco, clase media, clase alta, ¿no? Así es un ejemplo, ¿no? Entonces es una estructura. Entonces también tiene su propia estructura la sociedad de la información. Entonces, esta sociedad que tiene su estructura, ¿no? Esta sociedad de la información que tiene su propia estructura, ¿ya? Va a facilitar en algunos aspectos el comercio o la organización a nivel global, a nivel global. Eso quiere decir que va a dar nuevas formas de interacción, nuevas formas de interacción. Lo que nosotros estamos haciendo, una clase virtual, esto es una nueva forma de interacción, hablando en lo educativo, es una nueva forma de interacción,
¿no? Entonces, quiere decir, va a dar nuevas formas de interacción, de interconexión, ¿ya? Aparte de interactuar, el ejemplo que estoy dando en la clase virtual, también va a haber interconexión. Quiere decir que se van a conectar desde diferentes partes, en este caso de Bolivia, ¿no? En algunos del mundo, ¿sí? Pero cuando hablamos de conectividad, también estamos hablando de si te conectas por datos móviles, datos, o te conectas por Wi-Fi, o te conectas con fibra óptica, ¿no? O sea, hay una interconexión aparte de entrar a este mundo que se llama la red, ¿no? Luego vamos a hablar de eso. Entonces, aparte de haber estas nuevas formas de interacción e interconexión, también van a haber nuevas formas de comunicación, ¿sí? Nuevas formas de comunicación, partiendo de la escritura, ¿no? Partiendo de la escritura de cómo escriben, pasando al mundo de las imágenes, que tiene que ver con una forma de comunicar, ¿no? El mundo de las imágenes, el ejemplo más claro es el meme, que te dice un sarcasmo, ¿no? Dependiendo que se está mostrando el meme, te muestra un sarcasmo que te da doble indirecta, ¿no? Entonces va a haber nuevas formas de comunicación y nuevas formas de que tú puedas expresar lo que sientes, ¿no? O lo que opinas, o lo que reflexionas. Eso es lo que te dice Castel, ¿ya? Que es el máximo representante de la sociedad de la información. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? En investigación, porque el diplomado es en metodología de la investigación. Entonces, ¿para qué nos sirve la sociedad de la información? ¿No? Nos sirve para procesar, analizar e interpretar datos. Nos sirve para procesar, analizar, interpretar datos. Para eso nos sirve la sociedad de la información. Entonces, voy a hacer un ejemplo. Tenemos un dato que en este caso está expresado con números, ¿no? Es un dato, podríamos decirle, cuantitativo. También tenemos datos cualitativos, ¿sí? Datos cualitativos, también hay eso, pero vamos a hacer ejemplo con datos cuantos, ¿ya? Entonces tengo el dato, ¿no? Y el conjunto de datos va a ser una información, ¿ya? Y aquí tengo un ejemplo, ¿no? Dato 80, información 40% del total, ¿ya? Entonces, este dato y el conjunto de datos me va a dar información, ¿ya? Y esta información va a jugar un rol muy importante acá, porque dependiendo el triángulo que les he mostrado, va a agarrar la información y lo puede volver o no conocimiento, lo puede volver o no conocimiento, ¿no? Ahí viene el dilema, ¿no? Por eso este conocimiento lo puse arriba, el dilema de volver o no conocimiento, es dependiendo a lo que estás investigando. Se va a volver un tipo de conocimiento que fortalezca a una cierta rama o a una cierta disciplina o a la ciencia en sí, en su complejidad, ¿no? Entonces este conocimiento va a ser eso. Pero lo que nos importa aquí no es el conocimiento, sino es la sociedad de la información, ¿no? Porque acabo de explicar en la primera diapositiva el concepto, cómo actúa la sociedad, ¿no? Del conocimiento. Entonces, recapitulemos. Tenemos datos, conjuntos de datos hacen información. Entonces, según a la información de tu investigación, de lo que tengas, vas a llegar a una toma de decisiones, a una toma de decisiones. Para eso te sirve la información, para sacar toma de decisiones. El ejemplo que les he traído es el más conocido y el que todos hacemos, ¿no? Por ejemplo, tengo el dato, 80 estudiantes, información, son el 40% de mi clase, del 100%. Entonces, la decisión será que van a estar 10, que representan el 10% de aprobados, ¿no? Tenía mi dato, tenía mi información y lo he dado en una toma de decisión, quiere decir como una conclusión decisiva, ¿ya? Que van a estar aprobados, solo el 40%, que serían 10 estudiantes, ¿no? Entonces, para eso nos serviría la sociedad de la información, ¿no? Para este procesamiento y análisis e interpretación de datos, ¿sí? Pero, ¿de dónde van a ser la información? Porque aquí el ejemplo que les he traído es muy, ¿no? Es muy común. La información van a ser de la misma sociedad, ¿no? La sociedad en este caso es la red de redes, ¿sí? Pasamos a la siguiente diapositiva, ¿no? No, perdón, antes de pasar, hay una cierta clasificación de la información, ¿no? Antes de pasar a la red, hay una cierta clasificación de la información. ¿A qué me refiero con clasificación de la información? ¿No?
a que tu información puede estar en un pasado, quiere decir que puede estar igual a hechos históricos, ¿no? Y ahí tú puedes ir rescatando información de tipo documento, de tipo descripciones, o interpretando tu propia historia, ¿no? O la historia que estás viendo, ¿no? Y de esa historia también puedes recuperar datos en este caso históricos, ¿no? De fechas que ha pasado. Entonces tenemos ese tipo de clasificación de información. También tenemos el otro tipo de clasificación que sería de nuestro presente, del actual. En ahí tú puedes rescatar información estructural, quiere decir del sistema, lo que está pasando en el sistema, ¿no? Puedes también y recabar información de la coyuntura, de lo que está pasando actualmente. Por ejemplo, lo que está pasando a nivel mundial, ¿no? Que tienen que ver con, en este caso, la coyuntura es el caso de COVID, ¿no? Es lo que está viviendo a nivel mundial, coyuntural, caso de COVID. Entonces puedo rescatar la información del presente, ¿no? También. Y también puedes rescatar información para el futuro, ¿no? Y ahí se preguntarán, a ver, ¿cómo puedo rescatar información del futuro? ¿No? Lo puedes hacer de manera prospectiva. Quiere decir que aquí utilices a la estadística, ¿ya? En temas de probabilidades, ¿no? Probabilidades, lo que pueda suceder en un futuro, eso sí ya con fórmulas estadísticas, ¿ya? Usas a la estadística y aparte usas la probabilidad dentro de la estadística y a la vez usas la interpretación de lo que te va a salir de acuerdo a la fórmula estadística que utilices, ¿no? Entonces tienes esos tipos de clasificación de la información que tú puedes rescatar, ¿no? Hablando en la sociedad de la información, puedes recuperar todos los hechos históricos a través de documentos, ¿no? O descripciones o interpretaciones mismas, enfocado también a fechas, a datos de la web. También puedes rescatar del presente, en este caso coyuntural o estructural, artículos académicos, dependiendo al tiempo que se ha publicado, ¿no? Que sean recientes, también puedes recuperar, ¿no? Y en el caso de la información prospectiva, que quiere decir de futuro, ya tendrías que tú saber estadística básica para hacer ciertas probabilidades y de esas probabilidades sacar ciertas interpretaciones que serían para un futuro, ¿no? Para un futuro. Entonces, proseguimos. Esta es la clasificación de la información, es lo que puedes investigar y lo que puedes sacar la información de esa misma investigación. Entonces, vamos a continuar, ¿no? Con la sociedad de la información. Entonces, sabemos qué es la sociedad de la información y lo que ha generado, ¿no? Sabemos también los tipos de información, la clasificación de información que puedo rescatar, ¿sí? Entonces, tenemos que entender antes, ¿no? Antes, para entender a su totalidad a la sociedad de la información, tenemos que entender estos pequeños conceptos que tienen que ver con el Internet, ¿sí? El Internet, más conocido como la red de redes, en el Internet, la red de redes, ¿no? Hasta tiene su propia fecha festiva, ¿no? Que es el 17 de mayo, ya estamos cerca del día del Internet, ¿no? Como sus cumpleaños del día del Internet, es el 17 de mayo, ¿no? Hasta tiene su día. Entonces, ¿qué es el Internet? Entonces, el Internet es una red informática mundial. Todos usamos el Internet, ¿ya? De conexión directa entre computadoras según un protocolo de comunicación. Protocolo quiere decir un lenguaje específico de comunicación, ¿ya? Esta definición lo da la Real Académica Española, que es una definición reciente, no es tan antigua. Entonces, para entender al Internet también tenemos que entender un poco de su historia y cómo ha nacido y de qué necesidad ha nacido, porque sabemos que cada innovación, en este caso ya no es, pero en su época lo era, ha nacido de una cierta innovación, ¿no? Esa cierta innovación se agarró de la tecnología y de la ciencia y de ahí ha nacido el Internet, ¿no? Que agarra en sí misma muchas sociedades de conocimiento y esas sociedades de conocimiento también es ayudada y transformada por muchas sociedades de la información, ¿no? Y esas informaciones son sustentadas con datos, ¿no? Como una escalerita, datos, información y conocimiento. Entonces vamos a ver un poco de su historia para recordar de dónde viene. Eh, bueno, hay muchas teorías de dónde viene el Internet, ¿no? Pero la más académica es que el Internet nace, ¿no? O de la necesidad, ¿no? En este caso, en la Guerra Fría.
en la Guerra Fría necesitaban comunicarse, ¿no? Entonces nace de ahí, de esa necesidad de comunicación, porque cuando un país entra en guerra con otro, la clave del éxito para ganar la guerra es la comunicación que va a tener, ¿no? Con ciertos puntos estratégicos y que esa comunicación tenga una clave que no lo puede descifrar nadie. Entonces nace en la Guerra Fría, estoy hablando de 1958, ¿ya? Entonces, una vez que nace, o sea, nace esa necesidad, se da la idea, la innovación, viene luego, ¿no? Un proyecto gigante, ¿no? Agarran la idea de la Guerra Fría, que tiene que ver con una red conectada para información, agarran y crean lo que es el ARPANET, ¿ya? El ARPANET ha sido creado como un conjunto de conocimientos traídos de la guerra, ¿no? Beneficios y consecuencias también, entonces han traído, ¿no? Y en base a eso se han juntado ya en este caso la universidad y la milicia. Quiere decir que la universidad y la milicia han fundado el ARPANET en 1962. Esto quiere decir que el ARPANET en esos tiempos ha inventado lo que es la conmutación por paquetes. Quiere decir que tu comunicación, ¿no? Lo que envías al internet, lo que subes, información, te llegue por paquetes. Eso quiere decir que tienen cabecera, cuerpo, cola. Quiere decir, si yo mando una información, en este caso, escribo un mensaje que diga, hola, ¿cómo estás? Y lo mando a internet. Y el internet a la otra persona le va a llegar. Pero en ese proceso de llegar, que es instantáneo, rápido, el ARPANET, el proyecto del ARPANET estaba diseñado para hacerlo por paquetes, ¿sí? Quiere decir que tenga una cabecera, cuerpo y cola, que tenga un inicio, ¿no? Un medio y un final. No tu párrafo de lo que tú escribes. Yo te estoy hablando más de la información, porque no se puede enviar toda tu información directa, ¿ya? Antes se la mandaba por paquetes. Eso quiere decir que la computadora te lo recibía y ella te lo dividía, ¿no? De ahí viene la famosa frase, divide y vencerás, ¿ya? Entonces lo dividía y llegaba más rápido la información hacia la otra persona, ¿no? Luego, después del ARPANET, nació un protocolo, el protocolo de IP, ¿no? Que hasta ahora se lo utiliza con el tema de conexiones portátiles o conexiones de cualquier móvil o dispositivo hacia el Internet. Quiere decir el protocolo IP que te da una puerta de entrada, un código, que te da un código, una dirección, ¿ya? En el cual tú entras. No es la dirección www todavía. Es una dirección que la computadora te da para que tú accedas, ¿sí? Y hasta ahora se utiliza el protocolo IP. ¿Por qué? Porque cuando tú entras a Internet, ¿ya? Entras con un protocolo. Son números, ¿ya? Son números. Y esos números se te puede identificar desde qué punto de la ciudad estás conectado, ¿ya? Gracias a ese protocolo se puede identificar a malhechores, ladrones o estafadores en Internet, ¿sí? Porque ese protocolo te da el lugar exacto de dónde está saliendo la conexión, de dónde se ha abierto la puerta, ¿ya? Entonces, nace ese protocolo que hasta ahora se lo utiliza en 1982. Luego nace en 1991, ¿no? Luego ya casi más de 40 años, el www, ¿no? El www, ¿no? La triple W, como algunos dicen, en 1991 trae este concepto que hasta ahorita se la ve en las páginas web y es usada también como sociedad de la información, que es el hipertexto, ¿sí? Quiere decir que en toda una página tú puedes colocar cantidad de texto, cantidad de multimedia, ¿ya? Y no se satura, no se te cuelga. Eso es los beneficios del hipertexto, ¿no? Que hasta ahora se lo utiliza. Y gracias al www, todas las páginas de Internet tienen ese protocolo de www y hasta la dirección empieza con www, ¿no? No van a conocer ustedes ninguna página que no empiece con la triple W, ¿ya? Porque es un protocolo que todo Internet utiliza para que se conecte. Entonces, rescatamos estos tres conceptos que tienen que ver con comunicación por paquetes, un protocolo IP, el cual es un código en el cual tu computadora se conecta a la red. Quiere decir que es una puerta, ¿ya? Con un cierto número que se te puede identificar, ¿ya? Y toda la información que pases, como en el proyecto del ARPANET,
la computadora lo envía por paquetes y esos paquetes son leíbles en cierto código que es el lenguaje de programación, ¿no? Entonces, estos códigos que están enviados los recibe cualquier página web, en este caso con un hipertexto. Entonces, en ese hipertexto ya la persona puede subir información, puede subir datos, ¿no? Puede subir algún tipo de conocimiento, ¿sí? O puede crear otra plataforma referido a compras o ventas, ¿no? Porque es a nivel mundial y todos lo van a ver con la dirección. Entonces, eso es el Internet y eso es la historia, ¿no? Y recordar que el Internet pasó de lo militar a las universidades, ¿no? Ahí está el ARPANET, y luego de la universidad pasó al mundo, porque todos ahora se conectan a Internet. Y Internet no solamente es buscar información, va más allá por si acaso. ¿Sí? Entonces continuamos y antes de ver ¿no? un poco más de la sociedad de información, recordar que cada usuario, en este caso cada persona que entra en Internet, crea su propia identidad digital, ¿no? Eso quiere decir que crea su vida en el mundo virtual, quiere decir que crea su personaje en el Internet, ¿no? Colocando obviamente sus datos personales, que es su nombre, edad, género, domicilio, teléfono, en algunos casos hasta te piden cuenta bancaria. Quiere decir que tú ya te estás creando en cierta página tu usuario y en este caso tu identidad, ¿no? Obviamente son páginas que tú frecuentas, ¿no? No todas las páginas de la sociedad del conocimiento te pide, en este caso, que te registres. Algunos no. Puedes sacar directamente la información. Vamos a ver 3 ejemplos después, pero tú puedes sacar esa información. No te piden las páginas, algunas, ¿no? Pero algunas sí te piden para que tú crees tu identidad digital, ¿no? Ahora, ¿cómo creas esto? Dependiendo de tu actividad en el Internet. Si tu actividad solo es visitar sitios web, entonces algunos te pedirán, no, algunos no te piden, dependiendo también de las búsquedas que realices, ¿no? Hay unas ciertas páginas web, ¿no? Que tú buscas información, descargas archivos que te piden que te registres para acceder al archivo. Quiere decir que te unas a su comunidad, ¿no? A su página web y en base a eso tú descargues cierto archivo, ¿no? Y algunos solo lo utilizarán en Internet para enviar mensajes, ¿no? Ahí están las redes sociales, solo lo utilizan para enviar mensajes, postear, nada más. O tal vez otras personas lo utilicen en compra y venta de algunos productos, ¿no? Etcétera. Pero dependiendo de tu actividad en el Internet, vas a generar en este caso, tu identidad digital. Esa identidad digital que tú vas a generar, va a generar también en ti una cierta, ¿cómo podría decirles? Una cierta inquietud de investigar alguna cierta temática, ¿no? Estoy hablando ya aproximado al diplomado y te va a hacer descubrir páginas para que tú tengas acceso a una cierta sociedad de la información, ¿ya? Entonces, aquí hay que cuidar tu información que ves, ¿sí? Ojo, hay que cuidar la información que ves. Quiere decir que no des datos que puedan ser usados en tu contra, ¿no? Como en tu cuenta bancaria, ¿no? Oculta los datos sensibles, como tu cuenta bancaria y tu número de celular, que son datos muy sensibles, ¿ya? Y no enviar mensajes privados, en este caso, a ciertas páginas web que solo te contactan en privado, ¿no? No enviar eso no es aconsejable, ¿sí? Entonces, primero, recapitulemos. Tenemos la sociedad de la información, tenemos el dato, la información, ¿no? Y dentro de esa información que tenemos en la sociedad de la información, que es dentro de Internet, tú como persona entras al Internet creando tu identidad digital. Esa identidad digital es creada gracias a que tú te registras en ciertas páginas web, ¿no? Según a tu actividad que haces, ¿no? Si investigas o solo envías mensajes, si haces búsquedas o solo visitas sitios web. ¿Ya? Entonces, estamos aproximando más a una sociedad de la información, ¿sí? Y yo apuesto que todos, alguna vez en su vida, bueno, en sí todos, porque todos tienen un correo electrónico, ¿no? Eso quiere decir que todos se han creado su usuario y contraseña con un cierto correo electrónico, dependiendo de cualquier plataforma, o Google, o, no, o, ¿qué se llama? Microsoft, ¿no? Con Yahoo también,
Hotmail, ¿no? O Club. Entonces, se han registrado una página. Entonces, quiere decir que ya han creado su identidad digital. En algunos casos, para no hacer a las páginas más pesadas, solo les piden el correo electrónico. Y con el correo electrónico ya tienen su identidad digital, ¿no? Entonces, eso sería con el tema de identidad digital que está sujeta a lo que es la sociedad de la información. Entonces nos preguntamos, ¿y cómo accedemos a esta sociedad de la información? ¿Cómo es el acceso? ¿Yo me puedo entrar a la computadora, no? ¿Textual? No, no te puedes entrar a la computadora. Lo que tienes que hacer es entrar a los navegadores, ¿no? Es como entrar a un mundo pequeño, ¿no? Por ser sociedad, una pequeña sociedad, dependiendo de la comunidad donde estés también o lo que quieres investigar o tu interacción en el Internet, tú vas a poder entrar a través de los navegadores, ¿ya? Un navegador, ¿no? Aquí hablamos de dos conceptos para entrar a la sociedad de la información, es un navegador y un buscador, que son dos cosas diferentes, ¿sí? Un navegador es el software, la aplicación o el programa para que tú accedas al Internet. Es el software o la aplicación para que tú accedas al Internet, ojo, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener en esos programas los más clásicos, ¿no? El Google Chrome, el Firefox, ¿no? El Firefox, por si acaso, es de software libre. El Opera, ¿ya? El Safari, que es de Mac. El Internet Explorer, que es de Microsoft, ¿no? Pero este último, el Explorer, ya ha sido cambiado, ¿no? Este Internet Explorer ya ha muerto y han sacado una nueva versión en Microsoft, por si acaso. Por el otro lado, una vez que ya tengamos ese programa para acceder a la sociedad de la información, por el otro lado también tenemos los motores de búsqueda, ¿no? que son sitios especializados para buscar un cierto documento o una cierta información, ¿no? Ahí tenemos a Yandex, a Bing, a Yahoo, al DuckDuckGo, a Ash, a Google, ¿no? A Ecosia, tenemos a esos buscadores. No, eso quiere decir que yo primero entro a mi navegador, me conecte y luego utilice un buscador si quiero buscar cualquier información, ¿ya? Entonces, el buscador es un sistema que nos va a ofrecer respuestas a las preguntas que nosotros le demos, ¿no? Y estos buscadores, por si acaso, son motores de búsqueda de la información, ¿ya? Ya que te puede localizar páginas, documentos, noticias, te pueden identificar también imágenes y videos dentro del Internet, ¿ya? Eso quiere decir que tú localizas sociedades, páginas especializadas o según a la actividad que haces en Internet, descargarás documentos, noticias, ¿no? Verás noticias, acontecimientos para sacar información, por ejemplo, para tu monografía, tu tesis, ¿ya? O tal vez descargarás imágenes para hacer, ¿no? También investigación a través de imágenes se puede hacer. O tal vez sacarás videos para ver algunos acontecimientos de la problemática que estás investigando. Entonces, para eso te va a servir. ¿Qué más? Entonces, nos vamos a centrar, una vez ya visto el navegador, nos vamos a centrar en el motor de búsqueda, ¿no? Todo motor de búsqueda, en la parte superior está, ¿no? El nombre, www, digamos, google.com, es un ejemplo. Abajo tenemos el nombre del buscador y abajo tenemos lo que podemos buscar. Entonces, le escribimos lo que podemos buscar. Y abajo nos da, en algunos casos, filtros, ya para poder buscar lo que queramos. En Google te da los filtros, ¿no? Por fecha, en algunos por archivos, en algunos por acontecimiento, ¿ya? Entonces eso es un filtro que directamente le dices la fecha y te va a buscar documentos solo de esas fechas o los recientes en algunos casos, ¿no? Y van a ir generándose la búsqueda según a la relevancia que tú has puesto en el filtro, ¿ya? Entonces, existen muchos buscadores especializados, ¿sí? Que te arrojan todo tipo de información, ¿ya? Dependiendo de lo que has puesto en el buscador, te van a arrojar todo tipo de información. Ya sea, por ejemplo, educativos o de divulgación científica, ¿no? Te va a sacar el buscador que tú entres, la información te va a botar. Esa información que tú vas a darle un clic, entonces te va a llevar a una cierta comunidad, algunos lo llaman comunidad digital, en el cual tal vez
tenga un foro dentro de la comunidad y todos aporten cierto material, ¿no? Se ve esto con los blogs, se ve también esto con los grupos de Facebook, ¿no? Donde te deben aceptar a vos para que entres al grupo o a una cierta comunidad y en ahí se reparten libros, se comparten libros, ¿no? ¿Qué más? Postean algunas cosas interesantes, ¿no? Divulgaciones científicas, dependiendo, vuelvo a decir, a lo que busque, ¿ya? Entonces, todo esto es una sociedad de la información y hay mucha información, demasiada información. Cuando ustedes hagan la monografía para la titulación del diplomado, van a encontrar demasiada información y ahí tienen que usar su astucia para que ustedes mismos sean el filtro de la información. Quiere decir que todo lo que la sociedad de la información te va a dar a vos para que hagas cualquier investigación, tú, aparte de usar los filtros técnicos que tiene el buscador, tú debes ser tu propio filtro para saber qué información te sirve y qué información no te sirve. Y ahí tendrás tus filtros, ¿no? Por ejemplo, dependiendo a la disciplina ya tendrás un filtro, dependiendo de tu temática tendrás otro filtro, dependiendo a las actividades de la información que quieres o documentos o históricos o del presente o para hacer del futuro tendrás otro filtro, ¿no? Estoy hablando para hacer cualquier investigación. Entonces, agarrarás eso y empezarás a buscar, ¿no? De esa sociedad de la información que está en la web, en el internet, tú sacarás la información. Y de esa información y de esas relaciones que tú generes en tu tesis o en algún artículo científico que quieras hacer, tú sacarás como producto un tipo de conocimiento enfocado tal vez a una cierta disciplina o enfocado tal vez no a una cierta ciencia. ¿Ya? Entonces se podría decir ahí que has aportado una migaja de conocimiento, ¿no? A la sociedad del conocimiento, ¿ya? Entonces, volvamos, motor de búsqueda, ya les he explicado. Luego pasamos a algunos ejemplos, ¿no? Los más comunes que conocemos, ¿sí? ¿Sabían, no? Bueno, si los que no sabían también voy a volver a recordarles que Google tiene su propio buscador, su propio motor de búsqueda, que es académico, que en inglés es Google Scholar, ¿no? Traducido sería Google Académico, ¿sí? Este Google Académico, ¿no? Te da cosas comprobadas, artículos indexados, ¿sí? Cuando hablamos de artículos indexados, queremos decir que son artículos internacionales que cierta revista lo ha indexado, quiere decir que otras personas de la disciplina o especialistas han leído tu investigación, te lo han aprobado y se ha publicado en su revista y es a nivel mundial porque está en la sociedad de la información, ¿ya? Entonces, lo que va a hacer Google Académico como buscador va a agarrar todo, ¿no? Todas esas páginas, porque son muchas, y te la va a poner, y en base al filtro que tú has puesto, te la va a poner debajo, ¿no? Por ejemplo, yo le he puesto ahí educación en TICS, ¿no? Y abajito me dice aproximadamente, cuando dice 36.900 resultados. Y esos resultados lo ha hecho en 0.7 segundos. 0.7 segundos. O sea, lo ha hecho muy rápido, ¿no? O sea, la información que me ha votado para entrar a esta sociedad, en este caso, según el título que he puesto, me ha votado en segundos toda la información que yo necesito. Pero miren, me ha puesto 36.900 resultados. Yo no puedo entrar a todas esas páginas. Máximo entraré a 20, exagerando, ¿no? O más tal vez, pero no a todas. Entonces, ¿qué hacemos, ¿no? Con este buscador académico, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es ver cuántas veces ha sido citado, ¿no? ¿Cuántas veces ha sido citado esa página web o ese documento? Quiere decir, si más veces ha sido citado, significa que la información es muy relevante, ¿ya? Podríamos ir por esa tendencia de citados, porque más abajo dice, ¿no? Acá, lo que les estoy mostrando, dice tendencias emergentes de la educación en TICS. Y aquí abajo están su número de citas, citados por 45, o sea, 45 personas, ¿no? Han citado este documento. Quiere decir que solo 45 personas de la sociedad de la información, ¿no? Del mundo, han usado ese documento en este navegador, no, perdón, en este buscador que es Google Académico. Entonces, vemos más abajo, dice, hoy hay otro documento que me he encontrado,
¿no? Te dice las políticas TICS en la educación de América Latina, tendencias y experiencias, ¿no? Y más abajo te dice citado por 181, 181. Y tiene 6 versiones. Wow. Entonces quiere decir que que habla de un poco de lo que yo estoy investigando, tiene muchas citas, ¿no? Entonces será un filtro, el primer filtro que yo ponga para leer y sacar, ¿no? Empaparme de la información y en base a esa información saque un conocimiento. Ya, entonces me sirve. Entonces seleccionaré esto y entraré a la página o el documento y me la descargaré, ¿no? Otro filtro también que pueden usar en este Google Académico tiene que ver con fechas, ¿no? Desde el 2020, 19, 16 o colocar una fecha en específico. Cuando colocas una fecha en específico, estarías haciendo una búsqueda de la información coyuntural, ¿no? No, perdón, del pasado, ¿no? Del pasado, ya que coyuntural sería el año, ¿no? El año, en este caso, o el mes que tú estás investigando. También puedes colocar por relevancia, quiere decir por fechas, ordenar por las fechas, o también puedes ordenar según a la publicación en idiomas, ¿ya? Si tú dominas en inglés y el español, entonces puedes buscar que te lo busque las páginas en inglés y en español, ¿no? O si solamente es español, solo en español, ¿ya? Entonces, ese es un ejemplo de que podemos buscar en la información que es Google Académico o en inglés Google Scholar. Pasamos entonces a otro que es muy conocido y también les sugiero que estén visitando, es Cielo, ¿ya? Su página es cielo.org, también tiene una página en Bolivia, también cielo.org.bo, ¿ya? Entonces, este Cielo también tiene en sí mm, podría decirle, es como una plataforma académica, ¿no? En este caso, es un motor de búsqueda académico que solo te publica y te muestra cosas académicas, comprobado, conocimientos investigados, ¿ya? No solamente te muestra información, también te muestra conocimiento, ¿sí? Pero tú aquí agarras como información para generar el conocimiento de tu investigación, ¿sí? He puesto el mismo título, Educación y Ethics, y me ha botado, ¿no? Acá abajo todos los artículos relacionados a eso. Yo en base, aquí ya no te bota tantos como en Google, porque esto es más específico, por si acaso. Y te bota la especificidad de Cielo en todos los artículos que las personas han publicado en Cielo. No te bota de otro que no sea Cielo, ¿ya? Quiere decir que todas las revistas suscritas con Cielo van a aparecer, no te van a aparecer otras que no estén suscritas en Cielo. Ojo, no por si te aparece poco. Entonces, ahí te van a aparecer todos los artículos, ¿no? Y tienes también los mismos filtros relacionados, ¿no? Por país, tienes filtros relacionados por fechas, por idiomas, también tienes esos filtros. Y tú a la necesidad que tengas de investigar, descargas, ¿no? Ahora, hay una tendencia a investigar de acuerdo a artículos, ¿sí? Como artículos. Yo me descargo los últimos recientes artículos por ejemplo, 20 artículos relacionados a mi temática, recientes, porque cada artículo tiene una fecha de publicación, quiere decir que en un determinado tiempo se ha publicado. Entonces yo agarro los más recientes para hacer el estado del arte. En algunos casos agarran para hacer el estado del arte y toda la información es relevante y es actual porque han aplicado el filtro del tiempo, ¿no? Entonces, este Cielo te sirve, ¿no? Para hacer cosas más académicas y es muy interesante para algunas disciplinas que no encuentran mucho en el Google tradicional y en Cielo encuentran porque son publicadas e indexadas. Los artículos quiere decir que han sido revisados por un comité de cierta revista que ha publicado en Cielo. ¿Qué más tenemos? Entonces, tenemos Google Scholar, Académico y Cielo. Y luego vamos a ver este ejemplo más, que es muy útil, ¿no? Que es el Redalcit, redalcit.org, ¿no? Redalcit.org. También te sirve para hacer búsquedas académicas, ¿no? Pero en este caso ya no solamente te da artículos, también te da según por autores, también te bota revistas o según a la disciplina que quieras, buscas, ¿no? Serían filtros, según a las instituciones o países, vas a ir buscando
la información que tú quieras rescatar, ¿no? Según a tu disciplina, al año también puedes rescatar, a los países donde han sido publicados también puedes rescatar para hacer algo más específico si quieres hacer la investigación, ¿no? Y te bota ciertos formatos para ver también, solo visor para ver en la computadora, también te lo pone para descargar en PDF, en algunos casos hay en PDF, no en todos, en lenguaje HTML, ¿no? Que es el lenguaje del navegador. También te bota la información para verlo en tu celular o para ser publicada en un PUC, ¿no? Los más usados en este caso son el visor, el PDF y el móvil, ¿no? Si entran por el celular. ¿Ya? Entonces, estas tres páginas que les acabo de mencionar, que son Google Académico, Cielo y Redalcit, son páginas que te dan artículos científicos, ¿no? O actividad comprobada de información revisada, ¿ya? Estas tres páginas, yo solo he puesto tres porque hay más de 10, ¿no? Y ahí viene su segunda tarea que tienen que investigar 5, solo 5 y colocar como yo he puesto, ¿no? En este caso su logotipo y yo les he explicado en este caso para qué sirve. Ustedes en texto tendrían que explicar, ¿no? Un detalle para qué sirve la página porque algunos casos es páginas específicas para ciertas ciencias, ¿no? O ciertas disciplinas. En estos tres casos, estas tres páginas son ciencias, ¿no? Dependiendo de las revistas que indexen en Cielo o en Redalcit, hay muchas, hay interdisciplinariedad, podríamos decir. Pero es lo interesante de estas tres páginas que yo puedo rescatar y por eso les he traído, son que no te dicen que te registres. Quiere decir que la página, tú le escribes la dirección y directamente pones lo que quieres investigar, ¿ya? Y sacas la información y no te pide que te identifiques. Quiere decir que no te pide que crees obligatoriamente tu identidad dentro de esa página, dentro de ese buscador. No te pide que hagas eso. Entonces es más interesante. Quiere decir que yo no le dejo mis datos, pero sus datos de esas páginas de Cielo, de Google Académico, de Redalcit son gratuitas, ¿no? Porque no me pide que me registre. Hay la opción de registrarse, pero no es obligatorio, ¿no? Ya en tu profesión, dependiendo a lo que te dediques, entonces dependerá de ti si te registras o no, ¿no? Pero son gratis, accesibles a todos, no es necesario que te registres ni que tengas correo electrónico. Directamente tú entras y le pones y investigas lo que quieres y sacas toda la información que quieras, ¿no? Entonces, hasta aquí sería el tema de la sociedad de la información. Ahora preguntamos, ¿no? Preguntamos en sala, a ver, por ahí, preguntamos en sala, ¿quiénes quieren, no sé, tal vez compartir alguna experiencia relacionado, ¿no? A esta sociedad de la información? Por ahí, a ver, ¿quién quiere participar? Ahora estamos para participar los puntitos. A ver, por ahí, ¿quién quiere participar dándonos algunas, podríamos decir, experiencias, si han usado estos navegadores o han entrado a la sociedad de la información y que han sacado, ¿no? De toda la información que han hecho, que han sacado. En este caso, yo supongo que han entrado, bueno, todos han entrado, ¿no? Pero a ver, nos pueden compartir algunas experiencias que, para qué han entrado, ¿no? Otros dirán para hacer mi tesis, para sacar esto, para sacar esta información o para comprobar esto, ¿no? A ver, ¿quién se anima a compartir esas experiencias? Buenas noches, licenciado, buenas noches, Mirna Buenas noches. Ustaris. Yo he tenido la experiencia de ¿Qué nombre, ingresar por a favor, Cielo, antes? ¿no? Mirna Ustaris. Ah, ya, Mirna, dale. Ya, bueno, yo he tenido la experiencia de ingresar a Cielo, ¿no? Y lo que he estado buscando son revistas informativas, científicas acerca de medicina, ya que mi formación académica es en este campo, ¿no? Y hay bastante documentación, ¿no? Mucha información. Entonces, yo saco de esta plataforma lo que es información científica sobre nuevos conocimientos acerca de medicina, ¿no? Ya sea en nutrición o de ciertas enfermedades, ¿no?
y tiene bastante material. Ya, gracias, Mirna. Mirna, perdón. ¿Qué filtro has usado para seleccionar tu información? A ver, tal vez un poquito más nos podrías compartir. Hola, ¿me escuchan? No le escucho bien, Lice. Está Eh, entrecortado. No sé si me pasa a mí o es que su... Hola. Hola, Mirna, sí, se te escucha. Te preguntaba, ¿qué filtro has usado, ¿no? Cuando has entrado a Cielo para que puedas seleccionar los documentos que realmente te interesaban? Sí, Al- ¿Aló? Mirna, creo que tiene no problemas sé. de conexión. A ver, alguien que nos quiera compartir, que diga nombre. Dicen, buenas noches, dicen Oliván. Buenas noches, sí. Dicen, sí, referente, sobre todo a Nombre, por favor, antes de compartir. perdón, Iván Céspedes López. Ya, dale, Iván. Bueno, yo también he tenido experiencia ya revisando sobre todo Google Academic, que me Lady, parece bastante interesante, más certero, así como usted nos ha ido indicando, o sea, no te pide nada no tiene restricción en las palabras. Y lo que es importante es que haciendo el uso de la comilita, porque tiene una serie de iconos que puedes tranquilamente sacar el autor ya en APA o en las otras, ¿no? Entonces, te facilita bastante. Y pues buscar así normalmente en Google algunas temáticas, pues no te aparecen, como se dice realmente todo lo que necesitas, pero ahí obviamente que sí, y todo está en PDF. No me acuerdo en qué otra más opción. Referente a Cielo, también he hecho uso, pero obviamente que no lo he usado porque no es como la Google Academy, ¿no? O sea, cuando uno está buscando información, necesita también de autores. Entonces, ahí ya como todo ensayo y demás cosas nos piden en APA, entonces ya lo tienes ahí registrado el autor. Esa sería mi experiencia, Licen. Muchas gracias, Iván. Y me haces recuerdo esta parte que lo dejo pasar, que tiene que ver con las referencias bibliográficas, ¿no? Recor- Evidentemente. sí, recordarles que cada referencia bibliográfica tiene su propia estructura, ¿sí? Ahí está el APA, el Vancouver, los ISOs, ¿no? Y hay muchas más, ¿sí? Y dependiendo a las disciplinas que tú has estudiado, cada disciplina se agarra de estas normas, ¿ya? Y el buscador, ¿no? En este caso, te da para citar en cualquiera de las normas que te exige tu universidad o te exige la editorial donde quieras publicar, ¿no? Ya, gracias, Iván, me has hecho recuerdo eso. A ver, alguien más, por favor. Buenas noches, Lice, licenciado. Lice, buenas noches. Eh, Lice, ¿Quién habla, ¿me perdón? escucha? ¿Rubén? Hola, hola, ¿me escucha? ¿Rubén? Lice, sí, sí, sí. Rubén, dale. Ya, como yo trabajo en hola, ¿me escucha, no, Lice? Sí, sí. Ah, ya, como yo trabajo en el ámbito de la educación, más he utilizado Google Chrome y he navegado para investigar más que todo material didáctico educativo para el área de sociales. Entonces, eh, para facilitarme y tener buenos resultados en el buscador de Google Chrome, he utilizado el filtro de educación. Entonces, he tenido buenos resultados eh, en cuanto a la búsqueda, ¿no? En este caso, material educativo didáctico o estrategias educativas didácticas.
Esa sería la experiencia, Eliezer. Gracias, gracias Rubén. A ver, alguien más por ahí. Buenas noches, licenciado. Nombre, por favor. Yerko Coronel. Ya, dale, Yerko. Una consulta, licenciado. Como motor de búsqueda, ¿qué tan fiable sería Wikipedia? Porque según estaba recabando un poquito de información, la información que se presenta en Wikipedia puede ser cambiante y no siempre en un ámbito positivo, ¿no? Sino es que puede poseer información incorrecta. Sí, sí, te doy toda la razón, Yerko. El, el tema de Wikipedia y cómo ha nacido, porque bajo un enfoque ha nacido el tema de Wikipedia, que todo el mundo puede escribir y todo el mundo puede colocar sus puntos de vista, ¿no? Obviamente fundamentados, ¿no? Y eso es la debilidad y su gran punto a favor también, ¿no? Tiene una arma de doble filo, una espada de doble filo, el Wikipedia, ¿no? Usualmente en las universidades, y lo digo por experiencia, te prohíben utilizar Wikipedia por el temor de que la información ha sido actualizada por un usuario y esa información es incorrecta, ¿no? Pero en algunos casos la información hay veces es más actualizada que ciertos documentos o publicaciones, ¿ya? Como es un arma de doble filo, se ha prohibido, ¿no? En algunos casos, ¿no? Algunos siguen aceptando, pero en la mayoría se prohíbe que pongas en tu bibliografía Wikipedia tal página, ¿no? O tal dirección o tal temática, ¿no? Solo he visto casos en educación secundaria que aceptan, ¿no? Y hasta en la educación secundaria creo que lo estaban rechazando. Pero el pensamiento y el objetivo del nacimiento de Wikipedia es muy bonito, porque imagínense, no solo los académicos pueden escribir o los científicos, también puede escribir otra persona que sepa de la temática, ¿no? Y puede editar el Wikipedia. Pero como es un habla de doble filo, la información que ponga, ¿no? Puede ser verificable o no, ya dependerá de otro usuario que sepa del conocimiento y que refute y que fundamente o que lo cambie el Wikipedia, ¿sí? Yo les sugiero, ¿no? Que no les prohíbo que usen Wikipedia, pero yo les sugiero que no lo pongan en la parte bibliográfica, no lo pongan. Más bien usen a la Wikipedia para sacar información para ustedes, ¿no? Es como información para reflexionar, ¿no? Información para reflexionar sobre la temática. No saquen la información para citarlo, ¿sí? Porque es mal visto en educación superior el tema de Wikipedia. Listo, Yerko, gracias. Sí, me has hecho recuerdo de Wikipedia también. Gracias, licenciado. A ver, ¿alguien más por ahí? Licenciado, otra experiencia, va a disculpar que sea muy No, dale, Rubén. insistente. Ya, en otro tema también, licenciado, cuando yo investigo en Google Chrome para investigar temas específicos del área de sociales, si yo lo quiero completo, me voy al tema de los filtros y le doy clic en PDF, entonces hay mejores resultados para cada tema o temática. Entonces esa es otra experiencia, licenciado. Ya, gracias, Rubén. Sí, uno de los beneficios de saber la extensión de los documentos, extensión quiero decir el formato, ¿ya? El navegador, en este caso cualquiera, no siempre Google, puede ser Firefox o Opera o Safari si tienes una computadora Mac. Tú le pones cualquier título, por ejemplo, educación y internet, ¿no? Y te lo va a buscar, ¿no? Pero si tú quieres solo tener archivos en PDF, ¿no? Porque, digamos, trabajas en el campo y solo vienes una vez a la semana a tu casa y tienes Wi-Fi, entonces en el campo tienes mucho tiempo para leer, entonces pones educación y internet y al lado le pones punto, la extensión del documento que quieras, pones punto PDF y solo te va a botar documentos en PDF, quiere decir que estás filtrando solo documentos en PDF. O si no le pones punto doc, ¿no? Que es el formato del documento Word y te va a mostrar todos los documentos en Word. ¿Ya? Igual pasa con las imágenes. Si tú estás armando
una presentación o estás armando una cartilla educativa, no sé, algún texto, tú le pones el formato de la imagen. Por ejemplo, si quieres un GIFs que se mueva en tu presentación, entonces le pones educación.gifs, te va a botar imágenes que se mueven. O le pones, si quieres, una imagen sin fondo, ¿no? Que sea solo el contorno de la imagen, le pones educación, ¿no? Lo que buscas, punto PNG, que es un formato de imagen también. O si quieres la tradicional, que es punto JPG, ¿no? Es saber la extensión de cualquier archivo y colocarla en el buscador de cualquier navegador de Internet, te va a permitir a vos filtrar mucha información, ¿ya? Pero eso es el primer paso. Yo les digo que hagan eso cuando entran a la sociedad de la información. Ese es el primer paso. El segundo paso ya es poder identificar páginas exclusivos para tu disciplina, ¿ya? Y porque en esas páginas exclusivas para tu disciplina hay muchas. Yo se los he traído solo el cielo, Redalcit, ¿no? Hay más. Tú buscas información, en este caso artículos indexados que te puedan servir a vos. Porque cuando se habla de indexados, cuando se habla de un artículo indexado, porque hay mucha diferencia en un artículo publicado y un artículo indexado, ¿ya? En un artículo publicado, ¿no? Te agarran el artículo, te lo leen, te dicen ya ha sido aceptado, ya, y te lo publican en un librito, o, ¿no? O una revista. Pero cuando te hablamos de artículos indexados, quiere decir que ese artículo se va a publicar a nivel mundial porque va a estar en una cierta página web. Y además, la editorial de la que te la publica va a estar, ¿no? Como aliado estratégico, va a tener a muchas páginas, en este caso a Cielo, Redalcit o a otras, que va a estar tu documento también en esa base de datos, ¿no? Recordar que todas las páginas, todas, ¿no? O todos los motores de búsqueda, ¿no? Tienen cierta base de datos, ¿ya? Y esa base de datos es toda la información que todos los usuarios del mundo han podido colocar en esa base de datos. Y recordarles, ahora, en la actualidad, las bases de datos se venden, se permutan, se alquilan, ¿no? Roban. La base de datos ahorita en el Internet es la fuente económica más fácil que tú puedes conseguir, ¿no? Especialmente para hacer publicidad. Si recabo tus datos, por ejemplo, puedo recabar todos los datos de todos los participantes y les puedo enviar a su WhatsApp, a su Facebook, a su correo electrónico publicidad, y a mí me pagan de la publicidad, y a ustedes por mirar solo miran y ya a mí me pagan, ¿no? Eso es ya también otra causa para, ¿no? Dar economía y sustento a la sociedad de la información, pero eso es otro tema, ¿no? Pero les digo nomás para que sepan. Entonces, busquemos esas páginas porque es su tarea también, ¿no? Les he dado eso como tarea, buscar cinco en el cual ustedes pueden buscar cosas académicas, ¿no? A ver, ¿alguien más por ahí que nos quiera compartir? Buenas noches, licenciado. Le habla Marcelo Fuentes, Jesús Marcelo Fuentes. Dale, Bueno, a Jesús. ver, yo he utilizado también Microsoft tiene, ¿no? Un buscador, es Microsoft Academic. Ese he utilizado algunas veces. También se puede encontrar alguna buena bibliografía en cuanto a libros y demás cosas. También tiene filtros. También hay más que un buscador, es una red social, no sé si usted conoce, Listen, de profesionales, más o menos, academia.edu, que te registres y después te han mandando bastantes correos, pero con una buena búsqueda, creo que que se tienen que realizar eso en todos los buscadores y páginas o redes que pueda haber. Con una buena búsqueda también se encuentra buen material. Este academia.edu, y rescato lo que dice del Wikipedia, ¿no? Sí, a veces tienes que ser muy minucioso para encontrar buenas cosas ahí, buen material, con buena bibliografía o referencias. Esta academia.edu también te permite subir que tú, no solamente los investigadores, otras personas también pueden subir su material y bueno, también eso ayuda bastante, ¿verdad? Y finalmente el que creo que todos utilizamos es el que nos ha presentado al principio, ¿no? El buscador de Google, Google Academic, que creo que no sé si es el más completo, pero
También realizando yo creo que un buen trabajo de filtros, encuentras lo que deseas buscar, ¿no? Porque como habíamos visto, casi 37.000 para algo. Entonces, siendo más específicos de acuerdo a la disciplina y otros factores, idiomas. El idioma también es importante, ¿verdad? Porque siempre, por lo menos a mí me ha pasado, yo que soy del área de química, siempre encontramos a veces lo que queremos en idioma inglés, ¿verdad? Entonces, bueno, por ahí gracias, esa es mi participación, licenciado. Gracias, Jesús. No, muy interesante lo que dices y haces recuerdo también muchas cosas, especialmente del idioma. Eh, yo les invito a que estudien otro idioma, por ejemplo, en inglés, que hay muchas cosas buenas publicadas en inglés, solo que nuestro alcance lingüístico no nos permite acceder, ¿no? Pero también tienen ahí el traductor. Si alguien les aconseja un libro en inglés muy bueno para tu disciplina y te lo envían por PDF, utiliza el traductor, tal vez no lo traducirá 100% bien, pero te dará las ideas, ¿no? Gracias, Jesús, ¿no? Y sí, la página que me comentas de academia.edu, ¿no? Es una página muy interesante, sí. Yo lo he usado algunas veces, pero lo he dejado de usar por motivo de tiempo, ¿no? Que es gratuito, ¿no? Les vuelvo a repetir, es gratuito la página. Tú te suscribes, ¿ya? Y puedes, como dijo Jesús, subir documentos o descargar documentos, ¿no? Lo malo de esto es que hay un previo paso que es suscripción, ¿sí? Eso, esto sería lo que podría decir lo malo, pero dentro de la página ya te dan muchos recursos, ¿no? Lo importante como investigador es que tú tengas los recursos de información para que hagas tu investigación, ¿ya? A ver, a una última intervención. ¿Quién quiere compartirnos? A ver, yo voy a preguntar al azar, ¿ya? Al azar, a ver, Roxana Cejas. ¿Estás, Roxana? Buenas noches, Liz. En sí estoy presente. A ver, Roxana, algo que nos puedas compartir. Bueno, listen, yo más he utilizado lo que es el Google académico, bueno, para sacar material didáctico, ¿no? Para los estudiantes y hacer lo que son las cartillas. Mayormente trabajo con videos educativos, imágenes educativos. Eso sería, listen. Después sí escuché algo de lo que es el cielo, eh, para sacar información, ¿no? De algunos artículos. Eso sería, listen. Gracias. Ya, gracias, Roxana. Me has hecho recordar algo. Bueno, para los que no saben usar el Google, bueno, el Google tiene muchos beneficios, ¿no? Por ejemplo, los que son docentes o los que van a ser futuros docentes en las universidades o en los colegios, ¿no? Por ejemplo, te presentan un trabajo, ¿no? ¿Y cómo sabes que él lo ha escrito? ¿Ya? Fácil, ¿no? Y eso es para detectar plagios en la tesis, o sea, de forma rápida, ¿no? Porque hay software específico para hacer eso, pero algo más fácil es agarrar cualquier párrafo, y yo hago eso por si acaso, agarro cualquier párrafo, ¿no? De cualquier documento, cualquier trabajo que me lo envíen, y lo pongo en el buscador, no importa que sea 200 palabras, 300 palabras, lo pongo, y automáticamente en segundos, me muestra, ¿no? Y ahí me doy cuenta si el estudiante ha plagiado o no. Yo descubro así muchos plagios, por si acaso es mi método más fácil para descubrir los plagios, porque hay un software también vía virtual o por código también tu computadora lo compras y te lo detecta también, ¿no? Pero lo más fácil es agarrar un párrafo, si eres docente y tu estudiante te sigue diciendo que lo ha hecho, ¿no? Te jura por todos, pero al final descubres el plagio y le dices en tal párrafo de tal página, porque cuando tú pones el Google todo el párrafo copiado, te rebota de dónde está sido extractado. Y si ves idéntico el párrafo a un párrafo de la página web, entonces obviamente es plagio, ¿no? Y ahí le pones la dirección y te dice es plagio de tal página, punto. No, así yo detecto los plagios, por si acaso. Me has hecho recordar eso, Roxana. Ya, entonces, a ver, ¿alguien más para pasar al siguiente punto?
No, creo que nadie más. Todos estamos muy tímidos hoy. No, la anterior sesión estábamos bien. Ahora hemos vuelto a ser tímidos. Ya, pero les digo que hoy hemos acabado toda la planificación de los contenidos del módulo 1. Ya lo hemos acabado. Ya están en la plataforma sus actividades, ¿sí? De la unidad 3, de lo que acabamos de avanzar están. El primero es un foro de 5 puntos que te digo, ¿qué es información y qué es conocimiento? Si son idénticos. Luego, la segunda pregunta, sociedad del conocimiento y sociedad de la información. También lo mismo, si son idénticos, ¿no? O no, o sí. Eso es 5 puntitos, ¿no? Tú entras y los respondes y ya te ganas directamente tus 5 puntitos, ¿no? Luego hay uno que vale 15 puntos, es una investigación, ¿ya? Esa investigación te dice que busques páginas académicas de las cuales tú, como profesional en tu disciplina, puedas usar para cualquier tipo de información, ¿no? Ya nos los ha dicho una, ¿no? Que es academia.edu, ¿no? Entonces, él puede utilizar, ¿no? En este caso, la página, ¿ya? Eh, también hay otras páginas que pueden investigar, ¿no? Eso es la investigación que vale 15 puntos. Entonces, en esa investigación, por ejemplo, 11 de la academia, entonces pongo título academia, abajo su logo, su logotipo de la academia, y abajo pongo para qué sirve. Entonces, colocaré la academia, es un sitio de forma gratuita que nos sirve para publicar, ¿no? Artículos dentro de una academia, ¿no? O dentro de la academia. Nos sirve para publicar artículos, en el cual el primer paso es registrarse y así accedes a todos los documentos de academia. ¿Listo? Entonces ya tengo uno y luego buscan otro y hasta llegar a 5. Lo guardan en PDF y lo suben. Eso vale 15 puntos. Entonces tendrían de la primera unidad 20, de la segunda 20 y de esta última tercera 5 más 15, 20. Tienen ahí los 60 puntos asegurados hasta hoy, ¿no? Y el artículo, diré, perdón, el ensayo vale 30 puntos, ¿sí? 30 puntos. Todavía el ensayo está en construcción, ¿no? Ahora les voy a mostrar qué voy a evaluar del ensayo. ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar por ahí? No, solamente para saber su versión referente a lo que personalmente me he rechazado en subir el trabajo, me he confundido en realidad el tema del mapa conceptual. Entonces, licenciado, quería saber si es posible, aunque rechazado, o ya no hay la oportunidad. De verdad que me confundió, Lice. Nada más, gracias. Iván, no puedes subir si te has confundido el archivo, puedes subir porque cuando yo reviso, ahí me aparece subido tal primero y luego subido tal fecha. Puedes subir, no hay problema. Gracias, Lice. Ya, Dicen, sí, Mirna, no sé si me escuchó, estoy con mala señal, ¿me escucha, Lice? sí, se te escucha, Mirna. Ya, Lice, me estaba preguntando acerca de los filtros, ¿no? Que serían los buscadores. Lo primero que aparece es el país, ¿no? Voy seleccionando de acuerdo al país, el tipo de revista, el año en el cual voy buscando los filtros para tener una información más específica. Sí, ¿Hola? Mirna, sí, te he preguntado, tú, ¿cuál utilizas? ¿Qué filtro? Lo primero son el tipo, el país, ¿no? Los filtros son los buscadores, ¿verdad, Lice? No, no, no. Tú entras a un buscador, por ejemplo, a Google Académico, a Ah, no, Redactix, le dije que utilizo Cielo, ¿no? Para buscar revistas ya. de A ver, información vamos a poner un o ejemplo. trabajos de Mirna, investigación. por ejemplo, tú vas a investigar de educación, ¿ya? Vas a Cielo, le Ya. pones educación y te va a aparecer, El país, sí, te va a aparecer un montón de artículos. Entonces, sí. ¿tú qué filtro utilizarías para seleccionar el que te sirve? Esa era la pregunta. O ya. Y es mi duda ahora, Lice. Estos filtros no son los buscadores, Lice.
No, a ver, primero está entrar con tu navegador. Vamos a ir paso por paso. Entras con tu navegador, Ya, el navegador sí, es el programa, ¿no? Entras sí, y entras, en este caso, al buscador, ¿ya? Entras al sí, buscador. En el buscador puedes utilizar varios, hay muchos buscadores desde Google, Yahoo, el Bing, el Yandex, ¿no? Hay varios buscadores, ¿ya? Una vez que estés dentro de los buscadores, ¿no? Por ejemplo, Google tiene su propio buscador académico, de cosas académicas, ¿ya? Tú te vas a ir buscando otros buscadores, en este caso puede ser, ¿no? La plataforma de Cielo, en tu caso. Entonces, Cielo, entras a cielo.com, diré .org.es en español, sí, sí. y eso Ujú. sería, en este caso, la página de Cielo, donde Oh, están perdón. Sí, sí, sí. documentos. Ya. Dentro de esta página, ahí están los filtros, porque cada página que tú entres, dependiendo a lo que publiquen, tiene filtros. Eso sería, Mirna. Ya, y estos filtros, Lice, serían, por ejemplo, yo quiero investigar sobre educación y pongo entre comillas, y luego voy buscando en qué país yo quiero, ¿no? El año, el idioma y específicamente si quiero una revista o un artículo. Sí, sí, está bien, Mirna. Está bien. Ya. Eso era la pregunta, ¿no? Está bien, Era Lice. cómo Gracias. podrías, en este caso, usar los filtros. ¿Cómo tú utilizarías los filtros? Mirna, ¿cuál es tu apellido? Mirna Ustaris Villarroel, Lice. Ah, ya te he encontrado. Sí, es que para que te anote la participación. Ya estás, Mirna. Gracias. Ya, ¿alguien más Gracias. antes de pasar al tema de mostrar cómo voy a calificar el ensayo? Buenas noches, Lisa. ¿Me escucha? Sí, ¿quién habla? Eh, Gladys Solís. Una consulta más que todo, Lisen. Yo soy media a la antigua con con la tecnología. Me cuesta un poquito. Este, le quería consultar en el tema de cuando uno entra a Wikipedia, busca, no sé, el origen del lenguaje, digamos. Ahí abajo te va explicando y de ahí hay palabritas que aparecen en azul. Uno le da a entrar y sale otro concepto de eso. Tampoco eso no es muy confiable. Usted dice que Wikipedia no es muy confiable, ¿no es cierto? Y digamos, uno va buscando algo y va alargando el concepto. También eso no es muy confiable. Gladys, el caso que tiene que ver con Wikipedia, ¿no? Eh, Mm, te da la información al instante, pero esa información, mm, ahí viene lo delicado, que puede ser cambiable por otro usuario. Por ejemplo, tú buscas educación y ahí te aparece, la educación es un proceso de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y tú estás mm. ahí, pero viene otro usuario y entra a Wikipedia y te le pone la educación, es respuesta, ¿cómo es? Es estímulo-respuesta. Eso es, y te lo ha cambiado en la página de Wikipedia, ¿no? Eso quiere decir que tú hoy día has visto una información y mañana entras y ves otra información que chocaba con la información que ya tenías. Eso es con el tema de Wikipedia. Esa es la espada de doble filo que tiene porque puede editar, cualquier usuario que esté suscrito a Wikipedia puede editar. Ahora, en la otra pregunta, una vez que entras a Wikipedia, ya, todos los que escriben en Wikipedia se ayudan para fundamentar su idea con link, ¿no? Enlaces. Lo que ves con Ujú. azul, todo lo que ves y le das un clic, es un enlace, ¿ya? Quiere decir que yo escribo sobre educación en la Wikipedia y pongo muchos enlaces, ¿no? Muchas palabras con azul, que tú le vas a dar clic y te vas a ir ahí. Y esas darle clic son referencias, porque yo estoy fundamentando con páginas web lo que estoy escribiendo en Wikipedia, ¿no? Para eso es los botones, en este caso las letras azules, para fundamentar con páginas web de otro lado mi idea que estoy sustentando. Ya, Lisen, gracias. Listo, entonces les voy a compartir lo que voy a calificar sobre el ensayo, ¿ya? Para que tengan un poco de idea y
No me digan después, Lisen, no me dijo eso, quién iba a calificar, ¿no? Les voy a compartir ahora mi pantalla. Le hice una consulta. Sí, Rubén. El próximo martes sería nuestra última clase del primer módulo, o es ahora la última clase del primer módulo. La siguiente clase es la última clase, ¿no? Que va a ser una clase más de cierre, de recordar todo lo que hemos avanzado, nada más, ¿no? Y ahí tal vez hablen un poco más porque es el último día para que se ganen sus 10 puntos de participación, ¿no? Listo, listo. Ya les comparto entonces acá. ¿Listo? Ya, les comparto entonces el tema del trabajo final que me tienen que presentar, ¿no? Un cachito, quiero ver si está grabando. Sí, sí está grabando. Entonces les presento, que hay veces no sabe grabar. Ya, pero ya está grabando. Entonces, todos están compartiendo, ¿no? El trabajo es un escrito, ¿ya? El trabajo final es el producto final del módulo, ¿ya? Es un ensayo. Y aquí les voy a decir qué voy a evaluar, ¿ya? Primero, un ensayo es una perspectiva personal, un punto de vista acerca de un problema, ¿ya? Entonces, tú con tu perspectiva personal o el punto de vista de algún problema que tú vas a hablar, tienes que persuadir, con tu ensayo, persuadir a los que te van a leer, ¿ya? Entonces, esa persuasión que tú vas a hacer es una idea, ¿sí? Obviamente, tienes tu idea, por ejemplo, voy a hablar de la sociedad de la información, esa es mi idea, ¿ya? De tu idea van a ser el título, del título van a ser preguntas, a ver, ¿de qué hablo de la sociedad de la información? Ah, voy a hablar de que ahí existen páginas, existen sitios especializados para hacer un tipo de búsqueda de una profesión, por ejemplo, de un biólogo, ¿no? Entonces ya selecciono ahí mi tema con mi idea y ya formulo mi problema. Digo, la búsqueda de la información para un biólogo en las bibliotecas por el tema de COVID no se puede acceder y por eso entramos a los sitios. Ya estoy hablando, ¿no? Desde mi tema, desglosando el problema, porque toda idea nace de un problema, ¿ya? Entonces, esa idea también tiene que resolver o tiene que proponer alguna solución, ¿no? A lo que vas a ir hablando, ¿sí? Y vas a ir discutiendo, porque en tu escrito vas a ir discutiendo puntos de vista acerca de tu idea. Eso es un ensayo. Entonces, ¿qué va a tener tu ensayo? Va a tener un título atractivo, ¿no? Un título que llame la atención. Va a tener una introducción, ¿sí? Ahí vas a colocar la problemática de la cual estás hablando y vas a colocar el objetivo de tu trabajo, ¿sí? Más abajo vas a tener el desarrollo. Acá es donde vas a desarrollar tus ideas, las ideas principales de vos, del autor, que vas a ir escribiendo, ¿no? Ahí va a estar tu idea central y tus ideas secundarias. En las ideas secundarias quiere decir que van a confirmar a tu idea principal, ¿sí? Ahí te puedes ayudar de autores, ¿sí? Quiere decir que leas autores que refuercen a tu idea central, ¿no? A autores, expertos, a bibliografías o estadísticas también puedes usar para que fomenten, fortalezcan tu idea central, ¿ya? Puedes también usar ejemplos o contraejemplos, ¿no? Ejemplos comunes o ejemplos que hagan contraejemplos a otros ejemplos, ¿no? Puedes usar eso para desarrollar en la parte de desarrollo tu idea. En la tercera parte es la conclusión. La conclusión ya es sintetizar todo lo que has hablado en párrafos, ¿no? En párrafos. Ahora, ¿qué te voy a evaluar? ¿Sí? ¿Qué te voy a evaluar? Te voy a evaluar claridad. Quiere decir una precisión conceptual y lingüística, ¿no? Claridad en lo que escribes. Si me hablas de páginas web, de sociedad del conocimiento, sociedad de la información, ¿no? Y al final me hables de papa, de panes, ¿no? Entonces ahí no hay precisión,
menos conceptual, ¿no? Entonces tiene que ser preciso una temática. Tiene que haber coherencia también en lo que escribes, ¿no? No puedes iniciar escribiendo que la sociedad de la información es buena y al final acabes diciendo que la sociedad de la información es mala, porque tu idea inicial y tu idea principal era buena. O sea, la idea de la sociedad de la información es buena, ¿no? Un ejemplo. Y acabas diciendo que es mala, ¿no? Pero no estás cumpliendo tu idea principal, ¿ya? Pues tiene que haber esa coherencia argumental, porque tienes que ir argumentando, a menos que tu idea es describir y, en este caso, investigar sobre si es malo o bueno. Ahí sí se podría aceptar, ¿no? Luego tienes que tener pertinencia en los ejemplos, ¿ya? O los contraejemplos que pongas. Si pones algunos ejemplos, tienen que ser ideales para lo que estás hablando. No pongas otros ejemplos que en vez de ayudar a lo que estás escribiendo, haga confundir al lector, ¿no? En este caso yo voy a leer. Eso sería lo que les voy a evaluar. Vuelvo a repetir, claridad, coherencia, argumental y los ejemplos, si ponen algunos ejemplos. Eso es lo que les voy a revisar, ¿no? Más allá del formato, ¿no? Porque todos deben tener introducción, desarrollo, conclusión y abajo bibliografía. Todos deben tener eso. Y ahí adentro yo voy a revisar claridad, coherencia y los ejemplos que van a poner para fortalecer su idea principal, más que todo, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que no debes hacer? ¿No? ¿Qué es lo que no debes hacer en un ensayo? Lo que no debes hacer es hablar en primera persona. No debes hacer eso. No debes hablar en primera persona. Habla en tercera persona. ¿Ya? En tercera persona. En primera persona no hables. Por ejemplo, yo, no, primera persona es yo. Yo hacía esto. No, habla en tercera persona. ¿Ya? Olvídate del yo ahí. ¿Sí? ¿Qué más? No descuides la dramática, ¿no? Por ejemplo, los acentos, las comas, los puntos apartes, la ortografía, ¿no? La estructura de las oraciones, no la descuides, ¿sí? ¿Qué más? He visto algunos trabajos que, no, regla de oro, cada nombre personal se empieza con mayúscula y en algunos trabajos lo veía con minúscula, entonces ya están, ¿no? Ortografía, dramática, ya están fallando ahí, ¿no? Tienes que no descuidar esa parte. ¿Qué más? Eh, Escribir de lo que quieren leer las personas, ¿no? Quiere decir que sea algo interesante. Tampoco exageres escribiendo, ¿no? Por ejemplo, estás exagerando con muchos ejemplos, tampoco hagas eso, ¿no? Utiliza los ejemplos correctos para que puedas hacer tu ensayo. ¿Qué más? Eh, Utiliza un estilo, ¿no? No tan presencioso, ¿no? Ni tan elaborado. Escribe, ¿no? En tercera persona y según a lo que tienes ya empapado de conocimientos, escribe tu texto. No lo exageres, ¿ya? No hables mucho de los tabús o de los clichés, ¿no? O sea, no uses tabús. Por ejemplo, algunos tabús se dan en la sexualidad, ¿no? Porque hablar de sexualidad es tabú y trae ejemplos de la sexualidad, digamos. Es un ejemplo, ¿no? Te trae más tabú a tu documento en vez de fortalecer tu idea principal. Ya no utilices tantos tabús. Puedes utilizarlos, pero no exageres, ¿ya? Tampoco seas muy extenso, y eso es la última, no seas muy extenso en todo lo que vas a hablar, ¿sí? Ahora, yo les pido que este documento máximo exagerado, muy exagerado, esté hasta el 23 de mayo. Muy exagerado es por si acaso. Lo pueden hacer antes. Yo les pido que suban en PDF porque la plataforma solo les va a permitir subir en PDF, ojo, ¿sí? Yo les pido que suban en PDF de 3 a 4 hojas, ¿sí? He estado examinando y he visto que lo más ideal para que ustedes empiecen a escribir, ¿no? Empiecen a plasmar ideas, ¿no? De eso se trata el ensayo. Plasmen ideas y utilícenlas, esas ideas, en de 3 a 4 hojas, ¿ya? Quiere decir que yo voy a revisar de 3 a 4 hojas. ¿Listo? No es muy extenso, les diré, porque tu introducción te tomará media plana, tu desarrollo te tomará
exagerado, una plana y media, y tu conclusión una plana. Entonces ya tienes las 3 hojas, ¿no? A menos que tu desarrollo lo hagas 2 hojas, ya tendrías 4 hojas, ¿no? Ojo, no cuenta ¿no? Como 3 hojas, no cuenta la carátula, tampoco cuenta la bibliografía, ¿no? Como 3 hojas a 4 hojas cuenta la introducción, desarrollo y conclusión, nada más. La carátula y la bibliografía no cuentan como hojas, por si acaso. Entonces, así sería lo que voy a calificar y lo que debes o no debes hacer en un ensayo, ¿sí? Entonces, hasta ahí sería la presentación, ¿no? Sería el final de todo el módulo en este caso, para que tú puedas presentar en este caso el ensayo, ¿no? Obviamente vas a hablar de cosas que hemos ido hablando en el transcurrir de las 3 clases que hemos tenido, ¿no? Agárrate un tema, ¿no? Del cual tú crees, ¿no? Poder escribir de ese tema y en base a eso, escríbelo, ¿sí? Agarra tu idea y empieza a escribir. ¿Por qué? Porque escribir les va a ayudar para hacer investigación. Por ejemplo, si van a hacer el ensayo, entonces tendrían que investigar de qué van a hablar. Entonces ya están haciendo un poco de investigación, ¿no? A ver, preguntas para despedirnos o algunas dudas que tengan. Licenciado, tengan muy buenas noches. Sí, Gadiel. Con respecto al ensayo, licenciado, la parte del modelo de la carátula, ¿nos van a enviar al liceo o nosotros vamos a desarrollar la carátula? Ya Y otra está pregunta, en plataforma, el formatito en Word está, ya está. ya. ¿Qué Y pregunta ahora le hice más? otra pregunta. En el ensayo, ¿podemos agregar lo que es, digamos, fotos así, visualizando los del del ensayo? ¿Podemos agregar fotos? Y si se puede agregar, ¿cuánto sería la medida? Fotos, ¿a qué te refieres con fotos? ¿Como cuadros estadísticos? Sí, exactamente, Alicia. Mira, yo te sugiero que si tienes algún cuadro estadístico que fortalezca en este caso, lo que estás hablando, la idea de la que estás hablando, lo pongas en anexos, ¿ya? Porque hay veces los cuadros sumando te hacen casi una página y no se va a fundamentar mucho tu idea. Si tienes alguna imagen que refuerce lo que estás hablando, ¿no? Le pones, digamos, ver, anexo, cuadro 1 y tú haces al final de bibliografía, haces anexos y ahí le puedes poner. Ya, Alicia, muchas gracias. Listo, a ver, otra pregunta por ahí. Licenciado, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, sí, sí. Mi nombre es Marión Gareca. Tenía una consulta respecto del título que vamos a poner al ensayo. ¿Es abierto? Es decir, ¿puedo usar cualquier temática que me interese? Es abierto, pero tienes que usar las temáticas de lo que hemos ido hablando en las 3 clases, ¿ya? Puedes usar una temática, ¿no? Por ejemplo, ciencia, tecnología, conocimiento, ¿qué más hemos hablado? La sociedad de la información, los modos de producción de conocimiento, o sea, puedes agarrar cualquier temática y hablar de eso, ¿ya? Y puedes también casarlo con tu disciplina. Ok, ahora sí capté. Otra cosa, licenciado, quería sumarme a la participación que hubo hace rato. Es que no tenía muy buena señal, va a disculpar. Con relación a la experiencia que he tenido con respecto a usar estas páginas académicas, efectivamente, ¿no? Google Académico es el que más utilizo y más en la versión inglés porque tiene incluso papers más actualizados con relación a los de español. Además, tiene datos más precisos, e incluso el tema de cuando busco un artículo, por ejemplo, y hay alguna información que me interese, me voy a la bibliografía, ¿no? Y ahí a través de los links que tiene cada paper o artículo científico, entonces me ayuda a buscar el origen de la información y eso me ayuda también para poner en mi bibliografía con respecto a las normas APA que solicitan que esté
en base a la información primaria, etcétera, ¿no? Esa es la experiencia que le puedo compartir. Otra cosa que me ha llamado la atención era el tema de plagio, ¿no? Usted hablaba que copiando un artículo o una parte de un párrafo que te presentan, ya sea como estudiantes o algún tipo de trabajo que haces en conjunto, tú lo subes al Google y te arroja de dónde lo has obtenido, ¿no? Hay otra página que es el Plagiarism, creo que es, no me acuerdo muy bien. Es un software en línea, ¿no? Entonces ahí también puedes subir el archivo, ya el archivo completo, y ahí te saca el porcentaje de plagio que tiene, ¿no? Entonces tal vez eso les pueden ayudar más adelante a cualquier compañero, ¿no? Eso con respecto a la participación, ojalá me considere licenciado. Gracias, buenas noches. Marion, no, gracias a vos, muy buena información. Sí, me olvidé decirles que de los papers que van descargando de los PDFs, ¿no? Algunos tienen buena información, muy buena información, porque agarran a los autores principales, podríamos decirlos, de primera fuente. Entonces, si es de primera fuente, lo citan en la bibliografía, ¿no? Y en base a esa cita, yo identifico al autor que está hablando de la temática como el padre que ha dado inicio a cierta temática, ¿no? Es muy buena estrategia, ¿no? Lo que nos acaba de compartir, muy buena estrategia, ¿no? Y de los softwares antiflagio, ¿no? Hay muchos, ¿no? Algunos, pero te piden que te registres, sí o sí, te piden que te registres. Y lo que yo evito, así hablando en lo personal, es registrarme, ¿no? A menos que sea una página sugerida, digamos, por algún colega que ya lo ha hecho, me puedo atreverme a registrar, pero en la mayoría, si pides registro, yo no accedo, ¿no? Pero sí, hay muchos. Gracias por compartirnos eso. Sí, te voy a considerar como no. Ya te anoto en la participación. A ver, ¿alguien más para finalizar? Ya vamos a estar en hora, por ahí. Licenciado, la última participación, dice. Dale, Gadiel. Con respecto a la parte de las búsquedas de Internet, ¿no? Google Académico es lo que más se usó, ¿no? Pero en especial cuando busco una temática en específico, más que todo yo me baso en lo que es lo que yo pienso buscar, entonces algo es relacionado a eso, pero en tesis y monografías. Eso es tesis y monografías que estás relacionando, ayuda bastante lo que es para poder mejorar lo que es tu investigación, en lo que te vas enfocando, porque nadie te dice de un poco de manera detallada, entonces nadie te ayuda bastante a mejorar lo que vas investigando, ¿no? Entonces eso más que todo yo me enfoco en las tesis y monografías. En lo personal a mí me ha ayudado bastante en mejorar mis trabajos de investigación que me dan, entonces con eso ya un poco ya me ubico más mejorar, ¿no? Entonces, aparte, licenciado. Muchas gracias, Gadiel. Sí, también me olvidó comentarles eso. Les voy a dar un ejemplo. En la Universidad Mayor de San Simón, ¿no? Tenía un tutor cuando estaba estudiando, me decía, el tutor de metodología de investigación me decía, en tu bibliografía quiero ver 5 tesis, me decía, 5 tesis de licenciatura según a tu temática, ¿no? O sea, me obligaba a que descargue o que vaya a la biblioteca a agarrar 5 tesis sobre mi tema, para que yo con eso haga un estado del arte y a la vez diga si estoy, en este caso, fortaleciendo la idea que ya sabía, porque recuerden, todas las ideas ya han sido trabajadas por otras personas y en base a eso tú fortaleces o refutas las ideas que han sido dadas. Y para eso me hacían investigar con tesis, ¿no? Y es otra estrategia más de muchas, ¿no? Que acaban de mencionar, buscar por tesis, ¿no? Por ejemplo, mi información, buscar por tesis o por monografías, ¿ya? En este caso, otro ejemplo que les doy, eso era el nivel licenciatura. Cuando estaba haciendo en la Universidad Católica mi maestría, mi tutora me decía, para tu bibliografía quiero que me investigues 10 tesis doctorales, en tesis de maestría me decían, investigate 10 tesis doctorales, 10 tesis doctorales, y anda, léete de tu temática, y de eso sacas solo 3. O sea, me leo 10, pero solo 3, los más importantes, lo pones en tu biografía. Me han dicho cómo, para que haga la investigación, en este caso, ¿no? La parte
estudio de qué habían hablado de mi temática, ¿no? Son estrategias que los tutores ponen, ¿no? En algunos casos, que nos sirve también como experiencia y como futuros investigadores, ¿no? Para sacar bibliografía o para investigar en el estado del arte, ¿no? Para saber qué se ha hablado o qué no se ha hablado, ¿no? Con respecto a nuestra temática. Listo, Gadier, te ha anotado, no te preocupes. A ver, por ahí, ¿alguien más antes de, no, acabar la clase? A ver, nadie más, creo que todos estamos durmiendo. Ya. Lice, yo otra vez. Bueno, otra experiencia que tal vez les pueda ayudar. Como antes estaba recién aprendiendo el idioma inglés, lo que hacía para mi pregrado era igual, ¿no? Buscar en español. Sin embargo, me iba a la parte de bibliografía y buscaba los libros que estaban en inglés. Como ya tenía el nombre en la bibliografía y el autor, lo buscaba de esa manera en el buscador, porque es difícil identificar un nombre en inglés y saberlo, ¿no? Entonces, a través de eso yo buscaba lo ponía en el buscador y me salía la información previa a esa información que estaba leyendo en ese momento. Entonces, eso también me ayudaba a buscar la fuente primaria. Entonces, a veces es muy complicado buscar las palabras exactas en inglés para poder encontrar la información que quieres, pero si vas por la bibliografía, sacas la información de la bibliografía de español y lo copias para volverlo en inglés y ahí te ayuda mucho para seleccionar tu información. Eso nomás, ¿no? Quería compartirles. Gracias, Marion. Muchas gracias a todos los que han intervenido. No, gracias por sus experiencias, que de eso estamos aprendiendo para hacer un poco de investigación. Entonces, me despido, ¿no? Recordándoles que tienen 2 actividades de esta unidad 3 que tienen que hacerlo, que son 20 puntos, uno es 5 y otro es 15, ya que son bien fáciles, ¿no? Y estén avanzando en el tema del ensayo, que son de 3 a 4 hojas, ¿no? Para que a último momento no lo hagan, ¿no? Háganlo con calma, ¿no? Imagínense, si cada día hacen una plana, en 3 días ya tienen 3 hojas, quiere decir que ya tienen su ensayo en 3 días, ¿no? Y eso, solo dediquen 2 horitas y en 2 horitas apuesto que hacen una plana de hoja, ¿no? Y ya tendrían en 3 días el ensayo que sería su producto final, que es 30 puntos, ¿ya? Entonces, nos vemos la siguiente clase, que es la última, el siguiente martes, porque cumplimos ya las 4 semanas. Y voy a dar el cierre, la próxima clase, recordando todo lo que hemos avanzado, ¿no? Recordándoles también lo que voy a evaluar en el ensayo. Entonces, me despido. Muy buenas noches a todos. Gracias. Hasta luego, Buenas Liceo. noches, Licen. Hasta luego. Hasta luego.